A lo que ellos se oponen y lo que está estableciendo también Donald Trump es que con esa potestad soberana que tienen ellos como Estado de decidir quién entra y quién no, ellos pueden válidamente establecer su política clara en términos migratorios y decir, nosotros no queremos gente de manera irregular aquí que luego comete una fechoría y no sabemos quién fue, cruza la frontera con mucha facilidad y luego no podemos ni siquiera tomar represalias en términos legales contra esa persona. Pero por otro lado, viven en un tipo de submundo y, ojo con esto, a donde quiero llegar es a que se entienda lo que está planteando el presidente Trump no es en términos económicos, es en términos culturales. Bienvenidos, señores, a otro episodio de No es lo mismo. Bien, el día de hoy tenemos la presencia de Luis Enrique Tavera. No sé, su user lo más seguro va a estar apareciendo. Indique dónde va a estar apareciendo, profe. Ahí va a estar apareciendo el user. Y de invitado también a Enrique Ureña. Enrique, ¿dónde va a estar apareciendo su user? Ahí va a estar apareciendo su user. Y también, como siempre, Brans López con nosotros y su servidor, Fausto Rodríguez. Señores, al momento de nosotros estar grabando esto, 24 de septiembre, estamos a un día o una noche ya después del 23 de septiembre y de el primer día de la ONU, de las reuniones de la ONU. Era la número... octogésima reunión o Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esa era la palabra que andaba buscando. Entonces, si usted la vio 23 de septiembre del año 2025 y vio la participación de Donald John Trump, pudo haber presenciado un discurso muy polémico. Polémico, y eso es lo que hoy en día vamos a tratar aquí. Parte de su discurso, que volvió de nuevo a su línea imperialista, la de America First, en español América Primero, y aclarar que cuando se refiere a América se refiere solamente a Estados Unidos. Cuando digo que volvió, digo porque hace unos cuantos meses él había mantenido esa línea fría de la America First, ya no es Make America Great Again, sino America First, y la había mantenido fría, pero ayer volvió a esa misma línea. Y polémico también porque básicamente dentro de la misma asamblea dijo que la ONU no hace nada. Básicamente eso fue lo que dijo. Dijo ¿Y que tú piensas que hace mucho? No, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo lo que dijo Trump. A modo de pregunta. Estoy aquí resumiéndole. Al que no lo pudo ver, lo podía ver. Tiene que estar en modo YouTube. de pregunta. No, tiene que estar en YouTube. Ustedes no dirán. Básicamente Trump lo que dijo fue que la ONU habla mucho y hace poco. Mucha verdad. Y no, estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo lo contrario. Solamente ¿Cómo era que Trump habla mucho y hace poco? No, de que la ONU, dentro de la misma asamblea, o sea, yo fui a tu casa y te dije que tú haces mucho, pero tú hablas mucho, pero no hace nada. Pero ¿y a qué se refería él que no hacía nada? O sea, mira, ¿desde qué punto de vista? Él hizo mucho hincapié en lo que es la política de inmigración. De inmigración. Eso era lo único que le afectaba a en asuntos, no que le afectaba a él, incluso él le dirigió el discurso a Europa. Él dijo que sus políticas de fronteras abiertas han ido destruyendo lo que es la cultura europea. De los países que ya han destruido ellos, ¿verdad que sí? ¿Y tú qué piensas ustedes qué piensan de eso? Bueno, lo mismo que yo acabo de decir. O sea, las fronteras abiertas... No, tú lo vas a decir ahora porque yo no lo he escuchado. Lo vas a decir ahora. Bueno, pues entonces lo que yo decía era que las fronteras abiertas de esos países que migran hacia sus países son lo que se han roto, ¿verdad que sí? Dice que se han roto, ¿verdad que sí? Que han roto, que han destrozado. ¿Cómo la cultura europea. La cultura europea son provenientes de esos países los cuales se han destruido la cultura de ellos y se han borrado de la historia y que se han destruido los recursos que ellos han extraído de esos países que migran a esos países. Porque ¿cuáles son los que migran? ¿Cuáles países migran a los Estados Unidos? ¿Cuáles son los países que migran o cuáles son los ciudadanos? ¿De qué países son esos ciudadanos que migran al continente europeo o a los Estados Unidos? ¿Cuáles son? Bueno, los países de África... Explotado por Europa. Pero ellos mismos también viajan mucho ya, o sea, emigran mucho al mismo Europa. El mismo España y Francia son dos países
que por el país de Marruecos se ha visto muy afectado por la migración Vamos a hacer una serie de Marruecos. Ajá. Vamos primero a hacer una serie de precisiones con relación al discurso de Donald Trump. ¿En qué se enmarca este discurso? Porque Sí, él es porque, antiglobalista. ya lo Eso es lo primero que nosotros ya lo tenemos que demás ver. era el discurso normal, hablar de que el cambio climático es una falsedad. Sí. Eso ya lo había dicho. Ahora, ojo, Pero no es poca cosa. Hubo Vamos a ver. algo que él dijo que hay que destacar, Luis Enrique. Yo sé por dónde tú vas. Voy a hacer mención, lo tenía apuntado para hacer mención. Hubo algo que él dijo que es muy preocupante. Hizo mención de que Estados Unidos debería actuar por cuenta propia, que no debería regirse básicamente en lo que es la limitante de las organizaciones internacionales. Y esto ya lo vemos cuando él deja de lado el Acuerdo de París y lo vimos cuando dejó de lado a la Organización Mundial de la Salud. Buenas son tus precisiones, muy buenas. Exacto. Y también otro asunto es el asunto de Palestina, cuando él dice que reconocer a Palestina, ojo, en los últimos, ya con 3 días se han incluido dentro de los 143 países que reconocen a Palestina como Estado, se han incluido 11 países más. Van casi 160, para que sea. Exacto, en tan solo 3 días, 11 países, un momento histórico, que es un mensaje ya del mundo diciendo, basta ya, vamos a tratar los palestinos como lo que son, seres humanos. Entonces, en base a esta accionar, Trump ayer dice también que reconocer Palestina como un Estado es premiar al grupo de terroristas de Hamas. No sé si le suena la historia, quizá Irán, quizá esos países allá en África y Europa que vivieron más o menos la misma historia. Pero a ver una cosa. Las declaraciones de Donald Trump hay que entenderlas en un contexto. Hay que determinar cómo es su forma de ver y hacer política. Estamos primero ante una persona que es un empresario. Economía. ¿Verdad? Eso es lo primero. Sí, claro. Y además hay que resaltar que Donald Trump tiene unas posturas claras que son totalmente antiglobalistas. Él, contrario a las tesis que plantea George Soros y a las tesis que plantean, o más bien las inversiones, las ingentes inversiones y gastos que hacen un grupo de organizaciones, ONGs internacionales que prácticamente dominan la agenda internacional, pues Donald Trump es contrario a ese movimiento. Putin también lo es, para que ustedes lo sepan. Para que no se sorprendan, desde mi perspectiva, el planteamiento que él hace, estableciendo que, ojo con esto, que Ucrania todavía puede retomar terreno, Sí. es algo que nos hace entender a nosotros que él ya le abrió fuego, como dicen por ahí, a Donald Trump. A Vladimir Putin. Entonces, y a Rusia. Pero detrás de todo eso también tenemos que entender que él tiene un grupo de presión o varios grupos de presiones, sí, tanto de derecha como de izquierda en Norteamérica, que lo obligan a tener que mantener un discurso contrario, ¿verdad que sí?, a la invasión en Rusia, en Ucrania. Pero el dato importante es que el objetivo siempre ha sido evitar la unión entre China y Rusia. Y ahora la cosa se ha puesto peor porque no solamente tienes alineados a Rusia y a China, sino que también tienes a la India. Y estás concentrando la mayor población del mundo, pero también estás concentrando a los grandes líderes de los BRICS como potencias emergentes. Pero, dato, si bien es cierto que se enfocó en la migración, es porque esa es parte del discurso de la derecha también. Claro. Y él representa a la derecha. Sí. Y son anti-inmigración por múltiples razones. Pero antes de que cambiemos el tema... ¿Cómo cuáles? Antes de que cambiemos el tema, yo leo en el Washington Post anoche, Donald Trump dice que Ucrania está en su total... O sea, está en forma para poder recuperar los territorios que perdió. O sea, estamos hablando de que usted no está amenazando o está dando un mensaje de ayuda a Ucrania. Usted no le está hablando bonito a Zelensky. Usted está amenazando al país de Rusia. Entonces, después de una posición tan pasiva, como vimos en el primer gobierno de Trump y como vimos al principio de este segundo gobierno de Donald Trump, ahora a tomar esa posición pasiva y convertirlo en una posición agresiva, porque es un ataque que usted está realizando, aunque sea de forma diplomática, ¿usted cómo cree que puede cambiar, Luis Enrique, todo este contexto de la guerra Ucrania-Rusia? En nada, eso es solo retórica de parte de Donald Trump. Te digo que lo que está buscando es por lo menos disminuir la presión que tiene internamente. Eso es solo retórica, porque su objetivo siempre ha sido separar los intereses de Rusia frente a China. Es decir, no puedo permitir que Rusia y China estén unidos. Ven para acá. Y por eso esa parsimonia frente a Rusia.
Eso es solo retórica. Ahora, cuando él está hablando de inmigración, es verdad que le preocupa el tema migratorio, prácticamente por lo que está planteando Enrique, porque en Europa ustedes se han dado cuenta que Occidente, como el canon de Occidente ha variado totalmente, porque las culturas son totalmente distintas. Cuando tú hablas de personas que en términos religiosos pretenden cambiar el mundo a partir del terrorismo y a partir de la guerra, como los yihadistas, tú estás hablando de casos complicados. O sea, la política de puertas abiertas en el ámbito de la migración a Europa lo ha llevado prácticamente a fracasar. O sea, ustedes pueden verificar en todos los escenarios que se están desarrollando en las últimas 2 semanas, y Europa se ha incendiado. Una parte que está reclamando que ya hay que cerrar las fronteras, es decir, que hay que tomar medidas en contra de esas migraciones que por una razón u otra, ya sea porque son desplazados por vía violenta u otros porque simplemente están buscando una vida mejor. El tema aquí es que las culturas son totalmente incompatibles. Occidente tiene un canon totalmente diferente, pero también hay otro dato. ¿Quién ha promovido las migraciones? O sea, ¿quién apoya las migraciones? Y eso es lo que plantea Donald Trump. ¿Quién financia las migraciones? ¿Quién apoya a la gente inmigrante? ¿De dónde se saca el dinero que maneja la ONU para mantener ese tipo de agenda? Porque mientras Trump pretende mantener una política clara de migración y establecer un muro, que los muros de hecho no sirven prácticamente para nada, y Estados Unidos gastar ingentes recursos en esa materia, pues por otro lado tiene precisamente a la ONU jugándole en contra. Si ustedes se dan cuenta, los casos que se registran de violaciones en Francia, especialmente en Francia y en Reino Unido, son atroces. Violaciones en masa de ciudadanos franceses, de ciudadanas alemanas, anglosajones, en este caso británico, ¿verdad? Son elevadísimas. ¿Y qué hace la policía? O más bien, ¿qué hacen los organismos, tanto de inteligencia como los organismos policiales de esas naciones? ¿Sabe qué hacen? Nada, para que no lo acusen de racista. Porque entonces ahí entra un discurso progresista, un discurso desarrollado justamente por una agenda globalista que establece, mira, es que si le pones la mano, tú estás entrando en el ámbito de una microagresión o posiblemente una agresión total en contra de una persona vulnerable, porque pertenece a una minoría vulnerable. Ojo con esto. Esa es la tesis que se está manejando desde antaño. Estoy hablando desde hace unos, 20 años atrás. Y ya se están viendo los resultados. Las migraciones no son del todo malas. Pero los Estados hay Unidos que ver quiénes son los migrantes. ¿Quiénes son los migrantes? Estados Unidos se levantaron con inmigrantes. No solo eso, los imperios. Pero cuando no te conviene una casta o una nación el caso de Roma, que cayó por inmigrantes. Sí, pero... Y ese sería otro caso que tendríamos que analizar aparte. Pero cuando no te conviene, porque esta gente no respeta, porque esta gente... mira esto. Ahí veía un video muy interesante de un nacional inglés que le decía a un señor que tenía una bandera de Reino Unido, le decía, mira, ¿por qué tú tienes esa bandera colocada ahí? Y le dice, pero esa bandera es nuestra, ¿cuál es el problema? Y además está en mi casa, en mi terreno. Dice, no, tú con eso estás cometiendo microagresiones en contra de los inmigrantes y ellos se pueden sentir mal por eso. Y él dice, pero ¿por qué ellos que vienen de fuera vienen a poner regla aquí? Tiene sentido. Eso no tiene sentido. Claro, la preocupación que el presidente de los Estados Unidos está exhibiendo parece ser coherente desde el principio con su trabajo. Ahora bien, con su economía. A ver, ¿tú piensas que solamente es un tema económico? Principalmente son temas económicos. Podrá ser tema de lo que sea y de lo que tú has mencionado, pero principalmente son temas económicos. A ver, Enrique, desarrolla Enrique, la idea. Sí, Enrique, desarrolla. Lo que son los dos Enrique, los dos son Enrique. Luis, profe, le vamos a decir a usted y aquí a mi hermano le vamos a decir Enrique. Bueno, por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son las problemáticas de los migrantes en los Estados Unidos? ¿Cuáles son esas problemáticas? Dímela, mencióname alguna.
No, dime tú que planteaste el tema económico. porque Bueno, entonces- no deja de ser un problema económico. Principalmente un problema política, económico. la economía, la sociología, Sí, son, pero temas uno- indisolubles. a la Pero vez. O sea, uno tú no lo uno puedes separar. Bueno, Desarrolla, obvio, Enrique, obvio, obvio, desarrolla, obvio que Enrique. no se puede separar dentro de toda sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que determina una sociedad es precisamente el campo económico, el campo político y el campo ideológico. Yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Que sí. Entonces, dentro de esos tres campos que son determinantes en toda sociedad, hay uno que es preponderante. Y en este caso, ¿cuál sería? El económico. O sea, yo estoy seguro que si la migración a los Estados Unidos le dejara beneficio y no pérdida, yo creo que sería muy bien recibido. O sea, si él pudiera controlar la migración para que solamente fuera en beneficio del crecimiento económico de los Estados Unidos, créeme que el discurso allí hubiese sido totalmente diferente. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Ujú. ¿Es potestad de los estados en términos de su capacidad soberana decidir quién entra y quién no a su casa? Eso es una Así buena pregunta. así lo han establecido. Siendo entonces así, el Estado norteamericano, como otros estados, no se oponen a la migración regular y correcta. A lo que ellos se oponen, y lo que está estableciendo también Donald Trump es que con esa potestad soberana que tienen ellos como estado de decidir quién entra y quién no, ellos pueden válidamente establecer su política clara en términos migratorios y decir, nosotros no queremos gente de manera irregular aquí, que luego comete una fechoría y no sabemos quién fue, cruza la frontera con mucha facilidad y luego no podemos ni siquiera tomar represalias en términos legales contra esa persona. Pero por otro lado, viven en un tipo de submundo y, ojo con esto, Ujú. a donde quiero llegar es a que se entienda lo que está planteando el presidente Trump no es en términos económicos, es en términos culturales. Porque el discurso progresista, atiende esto, el discurso progresista y woke que se instaló a nivel globalista no tiene nada que ver con el asunto económico. Yo quiero que tú respondas eso. Mira por qué. No, Yo quiero que- respóndalo. Yo no Respóndalo. yo no puedo Respóndalo, porque la responderlo perspectiva porque económica la no tiene nada que ver con realidad- eso. La realidad es la siguiente. Yo no puedo responderlo por la siguiente razón. Primero, es un tema un poquito delicado en el sentido de que cuando hablamos de la inmigración, para empezar, voy a empezar diciendo yo no estoy de acuerdo con los woke ni con la mayoría de ideología progresista, como ya yo lo comenté antes. Exacto, Yo lo exacto. comenté aquí. Ahora bien, ¿de dónde viene el proteger al inmigrante? Fue pensado en los derechos humanos desde hace como 2 décadas, que era lo que Luis Enrique estaba pensando, que era lo que Luis Enrique estaba comentando. Por proteger los derechos humanos de esos inmigrantes, por protegerlos del mismo trato que los mismos gringos le daban a los inmigrantes en nuestra América. Ujú. Señores, no han pasado 10, no han pasado 5 años de donde veíamos imágenes ahí en Texas de gente montada en caballo, estamos hablando de pleno siglo XXI, con soga, tirándosele y amarrando a otro ser humano. Entonces, yo por eso no he comentado así como tal en ese asunto de los derechos humanos, porque ahora eso se convirtió, o sea, de los inmigrantes, perdón, porque ahora ese discurso de protección de derechos humanos se convirtió a un discurso, o sea, eso lo aprovecharon los woke, con los que no estoy de acuerdo, y otros movimientos progresistas con los que no estoy de acuerdo, para integrar eso a su discurso. Entonces, por eso es que ahí se vuelve entonces un estamos poco, hablando lo mismo, tú y yo estamos de entonces acuerdo. ahí se vuelve un poco confuso. Estamos hablando de lo mismo, sí, claro. Lo que digo es que Pero- así se instaló esa agenda para facilitar el tema de las migraciones que tanto daño le ha hecho a Europa y que tanto daño va a hacer en otros hemisferios. Ahora, básicamente, un dato vamos a poner- importante. Yo pienso que poner un nosotros ejemplo, seguimos vamos- hablando de superficialidades. O Vamos sea, a yo poner creo que un nosotros aquí ejemplo estamos hablando de lo que realmente se quiere que se hable. Para que se entienda bien más o menos eso que se acaba de decir ahora mismo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Un arma. Yo le entrego un arma a Luis para que se defienda. Pero Luis nunca había tenido un arma y ahora la va a usar para delinquir. Básicamente, eso es lo que está pasando con los inmigrantes. En un principio se le protegió al inmigrante para proteger sus derechos humanos por el trato que recibían ya que eran inmigrantes. Y no, un inmigrante en tierra, o sea, usted en tierra ajena no es nadie. Entonces, por el trato que ellos recibían, se empezó a proteger el inmigrante, para proteger los derechos humanos que tienen que prevalecer por encima de cualquier... Y incluso por encima de los actos de ese inmigrante, porque yo totalmente estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que si un inmigrante, escúchame que te toma la palabra, si un inmigrante llega a otro país a delinquir, obvio, hay que sacarlo. Entonces ahí mismo Pero voy es con que- el ejemplo de que la finalidad de proteger al inmigrante venía con buena causa, proteger sus derechos como humano. Ahora bien,
eso se aprovechó, y es con los movimientos progresistas que no estoy de acuerdo, como los woke, para mencionar uno solo, Sí. y han utilizado ese discurso ahora para decir o sea, hemos fragilizado al hombre. Mira, El hecho es que tú no puedes, y es que tú estás lógico, es que tú no puedes proteger los derechos de los inmigrantes y al mismo tiempo desproteger los de tu gente. Y es a eso lo que han llegado los políticos. Sí, pero eso tiene que en surgir, Europa. eso tiene que surgir incluso dentro de la nación. O sea, dentro de la República Dominicana, yo no solamente tengo que proteger los derechos de los nacionales dominicanos en pos de la agresión migrante, por ejemplo, sino también proteger, tú que perteneces a esa rama, las violaciones que se dan dentro de los dominicanos con otros dominicanos en la República Dominicana, que son muchísimos, y podríamos hablar de muchísimos números. O sea, por ejemplo, podríamos situarnos aquí en la República Dominicana, el tema de la migración aquí, que también está latente, ¿verdad que sí? Y podríamos situarnos también en el aspecto de la criminalidad de la República Dominicana, donde también se pueden ver muchísima violencia de dominicanos agrediendo a otro dominicano en todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál es digo yo, como esa fetichación, diría yo, como esa tela de humo de nosotros y en contra de algo que sí bien es un problema, porque deviene de un problema, y lo que deviene de un problema, claro que te va a crear un pero problema. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Tú crees en el ambiente? ¿En la protección del ambiente? Del Sí, medio claro, ambiente. claro, Sí. claro. Por eso estoy en contra de lo que deforestan. Sí. De esos capitalistas. De manera que las personas que utilizan como fuente de energía, ya sea para cocina u otra cosa, el carbón, están afectando al medio ambiente. Pero claro, pero no destruyen más plantas. ¿Eso tú te refieres a los haitianos que hacen eso? Perfecto, pero no destruyen más plantas. Espérate, no destruyen más plantas de lo que legalmente le dan y le ceden todos esos terrenos de las minerías en la República Dominicana que se están deforestando cuántas plantas. Y ni siquiera se hacen carbón para que coma un ser humano, sino que se alimentan los bolsillos de un país extranjero y se dejen hambre. Si tú te das cuenta y se dejen hambre. Si tú te das cuenta ¿Cómo de que algo? si yo estoy seguro de eso? Tú no caminas de aquí. mira, Tú la no capa caminas. vegetal. Una pregunta, pero un segundito. Tú no caminas, tú no vas de aquí a Santiago. Pero escucha, Pero primero respóndeme Sí, la pregunta, sí. ¿verdad que sí? Y cuando tú miras a tu izquierda, ¿cómo se ve? Tú te estás dando la respuesta, hermano. ¿Cómo se ve? Tú mismo Cuando te tú estás miras a dando la izquierda, la deforesta. Entonces, Tú te estás ¿Tú dando has la visto la respuesta. destrucción que hay? vamos A ver si pero puedo- esa área ni tan Esto- verde. vamos, Esa área originalmente ni tan verde. Mira algo. vamos a Claro que no está verde en esta actualidad. A ver, después de vamos a hacer tanta la siguiente deforesta. pregunta. Ajá. Pero espérate, para déjame Luis. decir algo. Mira. Pasa que es ahí. Lo que pasa es que con inmigrantes, es que esas culturas nunca van a poder convivir. Y ellos, así como son de radicales ellos en su país, que uno mate al otro, porque O sea que espérate. o sea que tú crees que esa persona nunca podrían Adaptarse. tener la educación que tiene un dominicano, porque Adaptarse yo a- estudio Espérate, estoy hablando de Europa. de Europa. Bueno, yo me Adaptarse, sitúo aquí porque mi pero realidad es la también República aquí. Dominicana. Es Bueno, que entonces no entonces hacemos- me voy a situar aquí porque yo en Europa Pero ni pasa siquiera lo a mismo España he aquí, viajado, he viejo. viajado a otro Nuestras lugar. culturas nunca. Nunca podrían, o sea que es imposible, a ti te cabe en la cabeza un imposible que un haitiano pueda convivir conmigo, que soy dominicano. A ti te cae como un imposible en la cabeza que el hecho de que yo, que tengo amigos, amistades haitianas, que ya tienen papeles dominicanos y se comportan 1000 veces mejor en todos los ámbitos que muchísimos dominicanos, no podrían adoptar Esos son esa... dominicanos. Ah, pero míralo, ¿y de qué míralo. descendencia vienen? Míralo. Entonces, ¿tú no crees que esos haitianos que llegan aquí y que se les va a impartir una educación dominicana porque lo necesitan, no podrían en algún punto también comportarse como esa joven que es mi amiga y está en la universidad? Entonces, Te voy a yo decir creo que lo algo. que tú... Yo le doy yo- clase a muchos. Ujú. Óyeme. ¿Qué? Y nos ven con resentimiento, aún hayan nacido aquí. A ver, Bueno. a ver. Vamos a aterrizar esto. Primero, Enrique, para que tú veas. Usted mismo se dio la respuesta. La capa vegetal en Haití está totalmente destruida. Son gente con un nivel de educación. Con un nivel de necesidad. Yo te escuché. Con un nivel de necesidad. Yo te escuché. Permíteme hablar ahora. Con un nivel de Yo te necesidad. escuché. Un nivel de necesidad que nosotros Claro. tenemos que resolver.
Segundo punto, aquí no hay No. ni racismo ni xenofobia en República Dominicana. Nosotros siempre hemos acogido a los haitianos y lo apoyamos. ¿Quiénes? Nosotros, ¿Cuáles? los dominicanos. El Tú no- Estado, tú- la ONU No, hace ¿qué que Estado? El Estado no existe, hermano. No venga con esa tesis. que el Estado no ¿Qué existe. Oye, mira. Existe un gobierno, Ujú, ¿verdad que sí? Y el Estado lo van a representar las personas que están en el gobierno. ujú. La tesis de solucionarlo todo por la vía de que existe el Estado en términos abstractos, vamos a hablar en términos concretos, menciona nombres, para que podamos fijar posturas claras. Ok. No me diga que el Estado esto, que el Estado aquello, el Estado lo otro. Ok. El gobierno de fulano de tal tomó tal política migratoria y resolvió tal problema. Nosotros, Bueno, pues vamos la a hacerlo, domini- vamos la a nación, simplificarlo. la En dominicanidad. 2016, No, el muy gobierno simple. de Danilo Medina No. decidió nacionalizar un gran número de pero haitianos. véalo eso véalo como bien o como mal. Lo que yo te quiero decir es que en República Dominicana el problema que hay en Europa es diferente al de República Dominicana. Ujú. Fíjate por qué. Porque en Europa tú estás llevando, como dice él, radicales, gente que profesan el Islam y la base del Islam prácticamente es que la solución se va a hacer a través de la guerra, la yihad. O sea, que tú Ahora, estás Pero planteando... el pero- yihaísmo no es el único. Pero estoy poniendo un movimiento caso. Sí, pero Pero te desde pongo un ese caso. punto, Pero tú planteas que espérate. realmente la Sí, religión en ese ámbito es lo que perjudica esa migración Te de dije, esos migrantes. te dije la cultura y la religión entra en la cultura. Fíjate en algo. Pero Fíjate en hablaste algo. específicamente de la religión, o sea, como la religión como un Pero déjame problema. hablar. Cuando nosotros aquí tenemos un canon bien establecido, respetamos a las mujeres, no golpeamos a las mujeres. Escucha. Eso es ley aquí. Es ¿Tú ley. sabes lo que es? Igual que no tirar basura y ¿Tú se sabes- tira basura. ¿Tú sabes lo que pasa allá? Que allá es regla que si la mujer se quita el velo que utiliza, le dan una golpiza. Sí, sí. Allá es regla. Sí, sí. Que En si ese la caso mujer sí, irrespeta supuestamente al hombre, ¿sabes lo que Sí, es? sí, sí. Estoy de La acuerdo pueden contigo. matar. Sí, sí, claro. Entonces, Estoy de acuerdo contigo. Es muy fácil aquí en Occidente defender ese discurso que tú dices, pero si tú vas allá... No, tú no, verás la cosa espérate, diferente. yo no Tú verás estoy- la cosa diferente. ¿En Mira, qué- Dato. ¿En qué dato. momento? Pero espérate, Pero para ve aclarar allá algo. para que tú Porque veas. tú me has dicho que yo estoy defendiendo un discurso. O sea, como que yo estoy defendiendo lo que tú acabas de decir, para que aclaremos. Por supuesto. Mira otra cosa. Porque yo ni No, la Donald Trump religión... no se limitó al tema migratorio. No. A mí me preocupa Ustedes mucho. han querido explotar ese tema, pero Sí, señores. a mí me Claro, preocupa claro. mucho Donald Trump porque habló. República Dominicana no tiene ese problema así. Pero a antes de secas. cerrar ese tema, Enrique. No hay que se Luis, beneficia realmente. Quiero, ¿Y qué es lo que quiero- se quiero- beneficia quiero la que tú me parte respondas la económica? siguiente Pero pregunta. que se haga la Quiero cosa que como me- van. que Sí, me responda la 100% de siguiente- acuerdo. Quiero que Se me haga responda la como- siguiente Y yo estoy pregunta. 100% de acuerdo. Luis Enrique, por favor. Entonces, en base a la posición, porque la realidad es que las decisiones que toma Estados Unidos son decisiones que crean precedentes. Usted conoce ese tema. Y no solamente Estados Unidos, las potencias mundiales. Usted conoce ese término. Entonces, en base a la posición que ya siempre fue pública, pero que ayer le puso un punto en grande Donald Trump sobre el tema migratorio. ¿Cómo va a actuar eso? O sea, ¿cómo influye en el actuar ahora de los países europeos e incluso de América Latina? O vamos a decir, países americanos. ¿Cómo influye eso en la política migratoria de nosotros? Pero es que... Porque, por ejemplo, el gobierno actual, el gobierno de Luis Abinader ha implementado políticas migratorias muy fuertes. Eso no es de desconocimiento de E nadie. inhumana en un aspecto. Que no es que no se Ese hagan, sí que se hagan, ese pero... comentario lo hizo Enrique. Pero entonces vamos ahora... Y se da, claro. No, pero claro, es Vamos- visible. No es un vamos comentario, a- no es una vamos- opinión, es algo que... Vamos ahora a decir, no está bien. O sea, aquí estamos aquí no estamos censurando a nadie. Cada quien puede comentar lo que cada quien puede claro. decir Con lo la que censura quiera. nos vamos. No, Cada quien puede decir lo que quiera decir. y yo que tengo la Pero- libertad de decirlo, a diferencia. Pero las políticas migratorias han sido muy duras, obviamente. Lo que pasa es que tenemos ahí un pasado donde Claro, yo poco se hacía. Pero entonces, influirá, por ejemplo, como tenemos este caso aquí palpable, ese punto en grande que puso Donald Trump ayer en la Asamblea de la ONU, en personas como, o en gobierno, como el de Luis Abinader, que ya de por sí lleva políticas duras contra la migración. Mira, ¿Su punto de vista cuál es? es que cuando el imperio habla, dejémonos de hipocresía. Claro. Cuando Norteamérica habla, ustedes saben que nosotros ya de alguna forma nos enmarcamos en la línea. Sí. Porque contradecirlo no siempre es muy satisfactorio que digamos. Vamos a empezar por la misma Europa otra vez. Y hoy ya Meloni tiene política
muy restrictiva con relación a la migración. ¿Cuál? Giorgia Meloni, Ok. de Italia. Italia. Pero Alemania ya empezó. Igual Reino Unido lo está haciendo por la presión social. Francia va por el mismo camino. Pero, señores, es porque tienen que proteger a sus ciudadanos. Sí, Nadie sí. dice que, no, que van a limitarlo absolutamente todo. Pero en el caso de Trump, lo que Trump está planteando es un ataque directo a la Organización de Naciones Unidas para que ellos tomen otra visión de esta cuestión y digan, ustedes van a seguir financiando y nosotros financiando por otro lado. Ustedes hacen una cosa por un lado y la política de nosotros es totalmente contradictoria por otro. Es eso. Sí. Ya, ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer en América Latina? O en el Caribe, o en Hispanoamérica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ustedes pueden tener por seguro que los que están alineados a Estados Unidos van a seguir una política similar a la que establece el presidente Donald Trump. Eso es así. Fíjate los casos pasados con relación a otros temas. Pero es que no estamos hablando de cualquier presidente. Es que este hombre que se replanteó una cosa distinta. Él dijo, nosotros como Estados Unidos tuvimos una visión aislacionista hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego de ahí empezamos con una visión expansionista. Nos planteamos la doctrina Monroe, América para los americanos. Para los americanos. Plan Pero Cóndor, eso solamente etcétera, lo pueden etcétera. decir ellos que son el imperio. América para los americanos. Sí, sí. Y ya usted podrá entender todas las intervenciones que hubo en el siglo pasado. Pero las cosas son distintas porque el manejo es más sensitivo. Ya no te voy a hacer una intervención directa. Vamos a hablar de una guerra económica. Ya no voy a hacer una intervención directa. Vamos a hablar de colocarte ahí en las costas frente a Venezuela los buques. Con lo que, ojo con esto. Yo no estoy de acuerdo con la dictadura de Maduro. Para que no me vengan a sindicar. Sí. O si usted no quiere, no le llame dictadura. Yo estoy hablando, no estoy de acuerdo con el régimen. Eufemísticamente le podemos llamar así, ¿verdad? Pero Estados Unidos se ha replanteado y ha dicho, nosotros no queremos un mundo multipolar. Eso es lo que está diciendo Donald Trump. Pero ahí va a caer ahí. Ahora, pero la ese- pregunta es, algo que ¿Trump dijo- puede Pero ese es el liderar error. un mundo en el que él sea o en el que Estados Unidos sea la potencia hegemónica mundial? Yo pienso que no. Yo creo que no. Pero algo que se mencionó en el principio y que es bueno que nosotros hagamos hincapié también en esa parte del discurso donde él dice, bueno, pues Estados Unidos tendrá que actuar de forma unilateral. Como sabemos los ¿Y países... cuándo, tan- ¿Y que cuándo lo no ha hecho? sido así? Lo que, No, bueno, lo ha hecho muchas veces. Marcuse lo plantea muy bien No. en el hombre unidimensional. Y, No. O sea, lo ha hecho varias veces. claro que sí. Lo ha hecho varias veces. no Por lo ejemplo, había discursado así. no, así, ya. Perdón, sí, abiertamente, tienes razón. pero, Sí, Tienes razón. pero entonces ahora decirlo, porque es lo que pasa. Ante la acción es raro. Ante la acción, en el mundo de la diplomacia es raro. Ante la acción se suelen hacer los ciegos. Ante los discursos y hasta la corbata que llevamos, tomamos lo más mínimo. Ese mundo diplomático funciona de esa forma. Entonces, ante esa palabra de decir que los Estados Unidos deberían de actuar por cuenta propia, usted, Enrique, ¿cómo usted cree que eso puede afectar entonces las relaciones del gobierno de Donald Trump? Porque es del gobierno. Mañana viene un demócrata y las cosas son diferentes. Entonces, ¿cómo afecta el gobierno de Donald Trump esa declaración que él dio ahí? ¿Cómo afectan a Donald Trump? Claro. ¿Cómo afectarían a Donald Trump en ese sentido? Tú sabes que la pregunta tuya me hace a mí querer hacerte diferentes tipos de preguntas también, porque yo creo, sí, porque yo creo que realmente como nosotros, como yo he mencionado, sí, porque yo creo que como nosotros mencionamos hace un momento, ¿cuándo no Estados Unidos ha actuado de la manera que él dice que piensa actuar en la actualidad? O sea, ¿cuándo no ha sido de esa manera? Bueno, ¿En se qué puede mencionar ¿En qué tú entiendes para que mencionar un solo caso, Ajá. el caso de Vietnam. Señora, hay que ser realista. Yo soy de izquierda, pero soy realista. Si Estados Unidos no sucumbe ante la presión internacional, pues ellos ganan en Vietnam. Porque, Ganaron. ¿eh? Que ganaron. que ganarían? Que ganarían. Hubiesen ganado. Hubiesen ganado en Vietnam. Es que, Luis Enrique, estamos comparando cuántas hay algo que se llama victoria pírrica. ¿Cuántas pérdidas Mira, tuvo el ejército 53.000, norteamericano? 53.000 ¿Y cuántas efectivos. pérdidas tuvo el ejército Sí. y de civiles, Sí. etcétera, Sí, etcétera? pero- Que ahí vino obvio, la obvio. presión cuando empezaron a verse civiles muertos, cuando Mira un empezamos a ver dato. niños Primer muertos. objetivo, no se hace la guerra
No sé cómo Israel no... A ver, no se hace la sucumbe. guerra porque me dio la gana de hacer la guerra. En el caso de Vietnam es un caso paradigmático porque Estados Unidos entró en esa guerra, hizo la guerra, ¿sabe por qué? Por una cuestión eminentemente ideológica. Sí, claro. Sí. El mundo bipolar. Hay y más aquí- que ellos van y a aquel aquí vamos- entonces, man, a y aquel aquí entonces. vamos a discutir capitalismo frente a comunismo. Esa fue la única razón por la que intervino Vietnam. Sí, claro. Ya. Y, Ahora y bien, no un secreto para nadie. ¿y qué ustedes opinan En- en ese caso? entonces, Y de ese tipo de guerra, porque es un tema muy interesante. Lo de Es una vez, porque como tú me preguntaste, entonces yo respondí. Ok, perfecto. Es una de las veces donde Estados Unidos, de las pocas veces, en la que Estados Unidos sucumbe ante la presión. Porque, señores, Luis Enrique no está para almorzar con Y- ustedes. y tú tú que no piensas, solamente fue que presión. no debería Oye, sucumbir es que no ante una solo presión fue de esa presión, magnitud. Es que, es que verlo así, como que solamente fue la presión interna norteamericana, eso no fue solamente eso. Y de hecho, todas las fílmicas que le llegaron a los norteamericanos, Lo que pasa es que todas fueron suministradas si hablamos por de eso, los dedicaríamos vietnamitas. un Mira, programa una tesis entero. planteada. Es que si habláramos de eso, dedicaríamos un programa entero. Pero yo Ah, necesito sí, que claro. el señor me responda la pregunta. Entonces, Ya, pues. él me hizo la pregunta, yo le respondí. Escúchame, Le sí, respondí una vez donde Estados Unidos se Sí, echó sí, para sí, atrás. sí, Esa es sí. una. ¿Y esas de qué veces. manera le favoreció eso y de qué manera repercutó en No, los Estados a ellos Unidos? de forma negativa, muy negativa, ante el ojo público. Pues Se vio yo- que el yo- capitalismo perdió. Pues yo Se creo vio que esa- volvería, no. yo creo que volvería a pasar lo mismo. Ellos realmente. inventan a Rambo y ganan. Exactamente. Yo creo que volvería a pasar lo mismo, realmente. Yo creo que volvería a pasar lo mismo, en realidad, en ese sentido. ¿Tú crees que por el discurso de Trump así abiertamente de decir Estados Unidos ahora tendrá que actuar sin tener que preguntarle a nadie? Pero vuelvo y te repito, voy a realmente decir- Estados Unidos siempre ha Se puede actuado, ver afectado. siempre ha actuado. Sí, claro, Yo pero creo no que- nunca ha discursado a ver, de forma Estados Unidos tal. actuó de manera unilateral cuando se pudo dar ese lujo. Las condiciones son totalmente distintas. Sí. Ahora las condiciones son totalmente distintas. Repito, estamos ¿Y nosotros en qué viviendo sentido, un mundo sentido tú lo dices? Sería bueno aclarar ese punto. un mundo multipolar, Sí. globalizado, donde los bloques dominan la política internacional. Sí, claro. Entonces, la cosa es totalmente distinta. Ya no es verdad que él puede imponerse. Mira, con el tema de los aranceles, cuando le dice a Rusia le vamos a poner una cantidad de aranceles, ¿usted sabe cuál es la balanza comercial entre Rusia y Estados Unidos? La cantidad en términos de porcentaje que Rusia le exporta a Estados Unidos es un 4%, no le afecta absolutamente en nada. Entonces, le pongo el 200% de aranceles a la China y China te responde de la misma manera. Ahora hay una dinámica geopolítica que es complicadísima. Sí, sí, Entonces, sí. Donald Trump lo que está es tratando de evitar la impicada de los norteamericanos. Que señores. no hay forma Que ya de tú no puedes evitarla. pensar, no No lo puedes creo. pensar. Que no hay forma de evitarla. Bueno, Brands dijo que no lo cree. Me gustaría que me explicara No, por lo qué que no pa- cree. él puede retardar la caída. Porque Porque es lo tú que... vas a Como, decir- como se ha venido yo no- haciendo, señores, desde el año 2008. El libro Armas, Gérmenes y Acero dice que los imperios que han caído han estado en su punto más alto, como es lógico, y ha pasado por su mentalidad de ellos que no van a caer. O sea, su caída, igual que Europa sí está cayendo y según ellos, para ellos no. Europa va en decadencia hace años. Algo que tienen los americanos es que son positivos. Son su idea de nación, todo nació en base a un positivismo. Pero el Lo que positivismo, pasa es- el ellos positivismo no ellos elimina la toman realidad. el control del futuro. Yo jugué la loto con positivismo, ¿Qué tú te crees que- pensando que me la voy a sacar. No quiere decir que yo me la voy a sacar. Brangy, vea. No. Vean algo. Plantearse Estados Unidos como único hegemón, eso no es posible. Señores, No, que la realidad totalmente es que de Estados Unidos acuerdo. tuvo Pero su pic. déjame terminar la idea para que Sí, sí, sí. Dale, dale, Sí, bro, sí, estoy de dale. van a estoy de ver lo que- acuerdo. lo que- Eso está bien, pero Europa va más en picada que Estados No, Unidos. no, es que no, eso no es cuestionable. Eso es una verdad de perogrullo. Europa ya es el pasado. La visión eurocentrista quedó en el pasado. Hace Eso siglos. es así, como Hace tú dices. siglos. Lo que quiero resaltar es que la lucha de Trump y del grupo que le sigue es replantearse la posibilidad de volver a ser el hegemón mundial. Y él no ha querido entender que eso ya no, No, es ni puede ser estoy así. de acuerdo. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos va en picada.
Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que ellos se están buscando la manera de volver a ser el hegemón. Y eso no es posible porque vivimos en un mundo multipolar, la policía del mundo. Y mira, que Estados Unidos es el país que tiene más bases. De hecho, yo no sé si es que concentra aproximadamente 200.000 efectivos ahí en Indochina y en la zona del Pacífico y todo eso. Pero ustedes saben para qué todo esto. Entonces, Claro. ¿qué sucede? La misma Que el razón por la mundo que ya tienen no a se Israel. domina solamente La por misma. las armas. La misma razón. No, claro. Y aunque el presupuesto que ellos tienen es abrumador. ¿Cómo, en cómo materia- decía que ya esto no se domina por las el armas? mundo ya no se domina por las armas. Porque cuando No. tú pretendes mantener una dominación por las armas, te pasaría lo que, Lo le que pasó está en Vietnam. pasando. Te pasaría lo que le pasó en Vietnam. Que señores, oigan un dato. Trump quiere volver a Afganistán y esa es la tumba. Esa es la tumba de los imperios, para que ustedes lo sepan. Ahí, la Unión Rusa, cuando intervino, le dieron, pero ya ustedes saben cómo. La cosa está complicadísima y qué pena que yo creo que no vamos a poder hablar del conflicto ya palestino-israelí. el programa- Creo que va a quedar para otra... Contra, y no hablamos ni siquiera de derecha e izquierda, que es algo que se ha tocado. Sí, 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 Ese otro claro. programa. Ese fue el tema que Ese es otro programa, no me Sí, arrastre sí, por claro, allá. contrale. No, pues ¿por qué dice que no te retarría para ese? No, es que 40 minutos no da para eso. Señores, hemos llegado al final del programa. Como ustedes ven, nos falta mucho. Por eso tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como No Es Lo Mismo RD. Gracias al profe Luis Enrique y a nuestro hermano aquí, el psicólogo Enrique, porque es psicólogo, se me olvidó mencionarlo ahora, por participar en el programa. Esperemos que estén por aquí de nuevo, compartiéndonos sus conocimientos. Faltó mucho por compartir. Y nada, no olviden de suscribirse, de darle like al video y seguirnos en nuestras redes. Córdalo, Josué.